El Manchester United se despedía de sus opciones para disputar la próxima edición de la Champions League. Perdía ante el Tottenham londinense la final de la Europa League en San Mamés y los mercados digerían con mal tono la derrota. Una más en la década más complicada de la historia moderna de un club cotizado. Vamos a analizar precisamente esa caída con Luis García Langa. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Capital Radio. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿por qué afecta tanto el rendimiento deportivo o esa última derrota del Manchester United al mercado, quizá por no esperada? Mira, el resumen son 100 millones de euros. Esa es la diferencia por perder un partido, que además, bueno, quien lo viera o viera el resumen o lo que sea, un poquito, de forma un poco, no sé si injusta, como llamarle, pero pierdes un partido y te quedas sin 100 millones de euros aproximadamente. ¿Por qué? Porque pues ganar la Europa League le daba acceso a la Champions. Adidas le resta 10 millones de euros por una cláusula que tienen en el contrato, tienen el fijo por entrar en Champions, más todos los puntos, más pasar liguilla, más pasar eliminatorias, unos 100 millones de euros, 90, 110, depende de cómo se le hubiera ido el rendimiento deportivo el año que viene. ¿Eso que provoca? Pues en un club o en una empresa, vamos a llamarle empresa, porque al final lo estamos viendo desde una perspectiva de bolsa, que lleva 5 años en pérdidas. Casualmente, aproximadamente desde la última vez que pasaron de fase de grupo o que llegaron a cuartos de final en Champions, porque al final la Champions es lo que realmente a estos clubes tan grandes es lo que realmente les está dando dinero, pues desde esa época, 5 años seguidos de pérdidas, con cambio de propiedad, con cotización inflada cuando se rumoreaba todo el cambio de propiedad y al final pues un año más, un año pésimo además deportivamente, que no les da muchas esperanzas económicas, a no ser que, bueno, que tomen medidas de reducción de costes, ventas, etcétera, etcétera. ¿Es atractivo invertir en un club de fútbol que cotice en bolsa? Porque sabemos y tratamos aquí en Capital Deportivo que la inversión en deporte es rentable, que tiene potencial, pero ¿qué ocurre con el caso específico de los clubes de fútbol? Pues no, es un poco una apuesta deportiva. El resultado deportivo afecta tanto al resultado económico, ascensos a primera división, clasificaciones para Champions, ganar Champions, afecta tantísimo que realmente las finanzas, o al menos la cotización de la empresa, se ve muy resentida de ese resultado deportivo. Es verdad que hay factores extras. Por ejemplo, si vemos la cotización de United, precisamente en la época que negociaban los Glazers salir, no salir, quién entraba, quién no entraba, pues se infló, pero por rumores más que por resultados deportivos. Ahora podríamos ver qué pasa si hay venta de jugadores, qué pasa si hay esa reducción de costes, qué puede pasar si construyen el nuevo estadio. Aquí sí que podemos hablar de temas más financieros, pero al final te metes en Champions, te pegará subidón, no te metes en Champions, no te pegará. Lo vemos, por ejemplo, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ha subido, ahora no recuerdo, 20, del 30% en poco tiempo, en pocas semanas, porque pegó un sprint en el final de liga brutal que le permitió clasificarse para Champions. Cuando habían caído fuertemente por haber perdido la Champions anterior, que no le daba acceso a la Champions del año siguiente. Bueno, mentira, que sí le daba, pero que evidentemente los premios, etcétera, etcétera, eran muchos mayores. ¿Por qué están tan ligados los resultados a un club de fútbol cuando el United es una empresa que garantiza ingresos? Porque además, a pesar de llevar 10, prácticamente 15 años con fracasos deportivos continuados, realmente está entre los clubes que más ingresos generan en todo el mundo. ¿Por qué los resultados están tan ligados al comportamiento de la acción? Por los beneficios. Es verdad que es de los clubes que más generan, pero lleva 5 años en pérdida. Es decir, generan mucho, tiene mucho coste, tiene una plantilla muy cara, un estadio muy caro. Genera un morir de éxito cuando no consigue resultados deportivos que te dan, y respondiendo a tu pregunta, derechos de televisión. A día de hoy, los clubes de fútbol, más que merchandising, más que entradas, es derechos de televisión. Y no es lo mismo el derecho de televisión de Champions que de Europa League, que de Conference, que de no jugar, que de Premier League, que si estuviera en First Division. Es otro mundo. En España lo vemos también. Un club que desciende a segunda división, si no sube el primer año, está condenado deportivamente. ¿Por qué? Porque tiene muchos menos ingresos. ¿Y cuántos clubes de segunda históricos llevan muchos años en segunda división? Pues es precisamente por eso, porque el resultado deportivo, los derechos de televisión son los que realmente mueven las finanzas de los clubes, al menos de momento. Te pongo el ejemplo del United. Imagínate que hagan el estadio que planean hacer
en 6 años tengan un mega estadio, consigan ingresos extras vía el estadio. Ojo, los clubes de fútbol se pueden llegar a no depender de derechos de televisión, pero a día de hoy dependen exclusivamente, prácticamente exclusivamente de derechos de televisión. Aunque comentas también casos del fútbol español, el modelo inglés actual de gasto, nos alejamos un poco del mercado, pero es cierto que entramos o no nos alejamos de la economía. ¿Este modelo inglés de los clubes de fútbol es sostenible? A ver, hay mucho inversor extranjero, mucho inversor que no sabemos qué fidelidad le va a mantener a estos clubes. El fair play financiero no es tan estricto como en España. Hay más igualdad de derechos de televisión, eso también, porque también hay más historia en los clubes. La liga es más competitiva, digamos, no es un Madrid-Barça y el resto, pues dependemos, que es lo que más vemos en España. Lo debería ser, ¿por qué? Porque el mundo del deporte, el mundo del fútbol, económicamente tiene que seguir creciendo. Se habla mucho de burbuja de fútbol, yo no lo creo. Hay que revisar derechos de televisión, hay que revisar un poquito modelos de ingresos, pero al final yo creo que una liga competitiva con buenos derechos de televisión puede seguir triunfando. Estamos viendo el caso de la liga francesa, que ahí sí que hay ciertos problemas. ¿Por qué? Porque no es competitiva realmente, tiene un equipo grande. En la Premier tiene muchos y eso sí que la hacen competitiva. Hablemos un poco de la propiedad del Manchester United. Lo has comentado que ha cambiado. Entró Sir Jim Ratcliffe, que es de Ineos, de un gigante de ese tamaño. Y bueno, se han llenado los titulares desde la derrota en San Mamés el otro día del United de las pérdidas que ha sufrido este magnate británico después de adquirir parte del Manchester United en febrero del año 24. Cuéntanos un poco por qué este bajonazo en las cuentas del multimillonario Ratcliffe. Posiblemente lo compró un poco caro. Es verdad que él compró también muchas acciones con derechos de voto que no cotizaban en bolsa, por lo tanto sí que pagó, creo que pagó una media de 33 dólares por acción y ahora está en 13, es decir, pierde pues casi la mitad de su inversión o sin casi. Claro, al final un magnate de este tipo, que es verdad que es un enamorado del deporte, tenemos un equipo ciclista muy top, tenemos un equipo de la Copa de la América, tenemos el reto sub 2 horas que hizo Kipchoge, fue patrocinado por Ineos. Es decir, se gasta o invierte, no sé si cómo decirlo, en según qué cosas será gasto, en según qué cosas inversión, se gasta o invierte mucho dinero en deporte y el Manchester United no sé si es uno de esos gastos o realmente es una inversión. Si quiere que sea una inversión, tiene que, como parece que quiere hacer, reducir mucho los gastos, porque ingresos va a tener pocos el año que viene. Un equipo de media tabla de Premier tiene pocos ingresos. Tendrá que vender jugadores, habla de Rashford, habla de otros. Tiene una plantilla joven, que eso sí que le puede permitir a medio o largo plazo pues conseguir resultados deportivos con algunas ventas que le permita reducir pérdidas y sobre todo el estadio. El plan del estadio, que parece que políticamente está gustando mucho a la administración pública, pues y que le van a dar apoyo, ahí sí que puede ser un antes y un después, pero es verdad que le va a costar mucho dinero. Que reduce pérdidas de un sitio, pero que estamos hablando de más de 2.000 millones de euros construir el estadio. Por lo tanto, ahí tiene un dilema. Por el momento vamos a colocarlo en la casilla de gastos y no en la de inversiones. Luis García Langa, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Capital Deportivo. Muchas gracias, buenas noches.